Ok, continuamos. ¿Qué dije? El chistecito de las primas. Sí, lo que pasa es que en el chistecito de las primas, eso es el teorema de qué? De superposición. Sí, lo que pasa es que en superposición, en el semestre pasado, tú pagabas una fuente, y entonces había un B1, que le llamaban B1 prima. B1 prima. Y entonces esa misma fuente, la que habías apagado la prende, y la que quedó prendida la apaga. Y eso le llamas V2 ¿quién? B2 no, B1 doble prima. Entonces ahí es que yo hago el chistecito de que yo tenía dos primas, entonces que tenía que salir con ellas. Entonces sacaba a bailar una y después sacaba a bailar la otra. Pero ahora en estos días, ¿verdad? Pues uno puede sacarle a bailar las dos, porque ahora es reggaetón. Ahora uno puede, ¿verdad? Sacar las dos primas. Puede sacar hasta tres primas a bailar. Está fuerte eso, ¿verdad? Sacar tres primas a bailar. Sí. Una habilidad. Sí, pero ese es el chistecito de las primas. ¿Te acuerdas de las primas? El profe con quien tú cogiste de superposición también usaba V1 prima. No usaba V1 prima y V1 2 prima. Y al final el V1, al final el voltaje 1, no había que sumar las dos. No, sí, era así. Sí, V1 prima más V1 doble prima. Y había veces, en la confusión a veces era así, había que sumarlas o restarlas. Ahí era que uno perdía punto a veces. Sí, eso es el teorema de superposición. Sí, entonces esas rayitas se llaman, es que hasta en precálculo y en cálculo 1, esas rayitas se llaman prima. Entonces, este V1 prima y este V1 ¿qué? Doble prima, ¿sabes? Que yo tenía dos primas, una vez salí con dos primas, que venían de Estados Unidos. Entonces yo tenía que salir con las dos primas. Yo un buen primo, salí con las dos primas. Sí. Ok, déjame darle un brequecito para que papi se ríe un rato allí en casa. Sí. Pero fíjate, voy a ir un poquito más allá. En electrónica 1, ya no se usa lo de prima y dos primas. No, ya no se usa eso. ¿Sí? Ya en electrónica 1, por ejemplo, tú haces el análisis DC. ¿Qué significa hacer el análisis DC? Que la fuente AC la apagaste. Está apagada. ¿Ok? Si yo estuviera en el semestre pasado en circuitos de corriente continua, fundamentos de electricidad, yo le llamaba eso VO prima. ¿Ves? Pero aquí no. Aquí, si tú estás en el análisis DC, pues en el análisis DC, pues por ejemplo BC, pues tú le llamas V colector emisor. Entonces, tú usas todo letra mayúscula, todo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en el análisis AC, pues, ¿qué vas a hacer con la fuente DC? La apagas, pones un corto. En el análisis de esa, pues ya pasaste al análisis ¿qué? AC. Pues ahí, a ver, vuelvo y te digo, en fundamento, a mí me gustan las primas, en fundamentos de electricidad. ¿Sabes? Que tenemos un chiste familiar en casa de que me gustaban las primas. Sí. Pero en fundamento sería VCE prima y VCE ¿quién? Doble prima. Pues esa notación en electrónica 1, pues, mira lo que le gusta a este libro. Este libro y en el análisis DC le gusta, cuando ya es el análisis DC, le gusta letras minúsculas. VCE. Entonces el libro tiene cuidado en utilizar la V minúscula y el subscrito en minúscula. Todo minúscula, todo minúscula. ¿Está bien? Pero entonces, en fundamento, yo te escribí ahorita, V1 prima, más V2, ¿quién? Doble prima. Porque, ¿qué pasa? Al final hay que sumar, ¿qué?
ambos resultados. Pues mira lo que hace el libro. Mira lo que hace el libro. Si el libro va a sumar los dos resultados, dice, VC en mayúscula más VC en minúscula, eso va a ser V minúscula, va a ser V minúscula, y el subscrito ¿en quién? En mayúscula. Y el subscrito en mayúscula. ¿Qué significa eso? Que el subscrito en minúscula, no, la letra en minúscula y el subscrito en mayúscula, eso significa que es la suma de las ¿qué? De los dos resultados. ¿Del componente quién? Del componente DC y del componente quién? AC. Eso es lo que va a significar. ¿Viste? Ya nos libramos de las prisas. Ahora en electrónica. Nos libramos de las prisas. Está bien. Bueno, gente, pues sí. Pues gente, cuando yo le ponga AC a esto, ¿ves? Cuando yo le ponga AC a esto, pues yo voy a usar letras así. Ya la parte de C ya la cubrimos. Ya la parte de C ya la cubrimos. ¿Ves? Próximamente empezaremos con el análisis que hace. Con el análisis AC. ¿Qué pasa? ¿Qué en realidad cambia cuando estamos usando la C? ¿Qué va a cambiar? Bueno, el punto 7 ese que tú siempre vemos, que lo ponemos siempre de base emisor, en AC ese punto 7 no va a estar. En AC no va a estar. Lo que va a estar es una pequeña resistencia. De base emisor, lo que vamos a tener es una pequeña resistencia. Va a tener como que el mismo número, como si fuera un número, no sé si me entienden. Tú podrías hacer V base emisor, pero todo en minúscula, ¿sí? Tú puedes, tú me estás preguntando, me debes contestar. Si puede ser que allá, pues haya un voltaje base emisor, todo en minúscula, pero tú sabes cuánto es voltaje base emisor en mayúscula. ¿Cuánto es el voltaje base emisor en mayúscula? 0.7. Y eso va a ser VBE minúsculo mayúsculo. ¿Viste? Esa es la idea, de que tú sumes el DC. Tú dices, profe, yo sé que este es 0.7, ¿sí? Entonces ahora le vas a sumar el componente ¿quién? AC. El componente AC y eso va a ser VB. ¿Viste? Vamos. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Déjame hacer la cámara. Estamos bien, ¿qué pasó? ¿De cuándo será ese entonces cuando tenga la fuente? Veremos. Es bien bajita, pero hay una fórmula y todo para esa resistencia. Pero calma, piojo, que el peine llega. Sí, calma, piojo, que el peine llega. Sí, pero va a tener un valor. Y si la pones en el emisor, como lo vamos a hacer nosotros, pues va a ser, siempre va a dar 25 ohmios, 24, 15. Ya tú verás. No realmente. Ya que me estás preguntando, te voy a contestar. Si esa resistencia le vamos a llamar RE minúscula. RE minúscula. Y va a ser 26 milivoltios dividido entre I mayúsculo E. ¿Qué significa eso? ¿Por qué recalco tanto I mayúscula, E mayúscula? Porque esta I es del análisis ¿quién? DC. ¿Ves? Y entonces ese análisis DC me hace falta para yo saber cuál es esta resistencia que está en minúscula. Y esta resistencia, el libro y yo en la pizarra, la ponemos en minúscula. Queriendo decir que le pertenece al análisis que hace.
análisis de ese. Pero sí, ya va a ser una fórmula. Me preguntaste que sea un valor, un número fijo, no, porque depende del valor de I. Depende del valor de I. Y lo mismo también es con el VB AC. Correcto, sí. Sí, correcto. Sí, porque dependiendo del voltaje que hay, este VB que pones aquí es el voltaje en esa resistencia. Tú averiguas la corriente que hay por ahí, la multiplicas por RE y ya ese es el voltaje VB. ¿Ok? Preguntas interesantes. ¿Puedo borrar? Yo, si el que no la copió, pues. Pero yo la pondré de nuevo en la pizarra en algún momento. Bueno. Ok. Déjame ver cómo le hago. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando. No, es que quiero que ahora vean, me vean, pero así, mira, así. Debe ser así. Es como si este eje fuera BCE y este eje fuera el eje de T de tiempo. El eje de tiempo. Si yo hago esto, y digo que esto es BCE y que esto es tiempo, ¿dónde estoy? Viendo que en el laboratorio. ¿El qué? AC. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué instrumento? El osciloscopio, ¿verdad? El osciloscopio. Ok. Pues ¿saben qué? Lo que yo tenía copiado ahí, vamos a copiarlo de nuevo. Yo tenía copiado aquí, ¿cómo es? V minúscula, estoy como en la cartilla fonética, ¿verdad? V minúscula, CE mayúscula. CE mayúscula es quién? VCE mayúscula más quién? VCE minúscula, ¿verdad? VCE minúscula. ¿Qué está pasando? Que esto va a ser quién? Esto va a ser AC, ¿verdad que sí? Esto va a ser AC. ¿Y esto va a ser quién? Esto va a ser DC. ¿Y cómo yo voy a ver esas ondas en el osciloscopio? ¿Cómo yo voy a ver esas ondas en el osciloscopio? ¿Ustedes creen? ¿Cómo van a hacer esas señales? El AC va a ser sinusoidal, obviamente, pero algo sinusoidal, cuando tú le sumas DC, ¿qué le pasa al osciloscopio? Ni idea. La C baja. Cuando usábamos lo del acople, ¿te estás acordando de el acople del osciloscopio y el acople de C del osciloscopio? El hombre se está acordando del laboratorio que hay un botoncito que se llama coupling y ahí aparece ground, aparece AC y aparece DC. ¿Qué le pasa cuando ponemos AC? Si hay algo que oscila, oscila en el eje de cero. Y cuando lo pasamos a DC, ¿qué pasa? Se desplaza, ¿verdad? Se desplaza, ¿ves? Pues eso es lo que va a pasar, ¿ves? Y por ejemplo, si este es el quiescent point, ¿verdad? BCQ. ¿Qué va a pasar con B? ¿Ves? Pues el va a oscilar ahí en BCQ. Ahí, entonces ahí en BCQ, ahí va a haber ¿qué? Una onda ¿quién? ¿Una onda quién? AC. ¿Sí o no?
Sí, hay que verlo así, mira, hay que verlo así. Este es el BCE y este es ¿quién? Tiempo. ¿Sí? Va a ser una onda que desplazada. Va a ser una onda desplazada. Ok. Gente, esos amplificadores que vamos a ver, se le llaman, esos amplificadores que vamos a ver se le llaman small signal amplifiers. Se le llaman, ¿cómo sería el título en español? Amplificadores de señales pequeñas. Sí, la amplitud, el pico a pico, tiene que ser bien ¿qué? Bien pequeño. ¿Saben por qué tiene que ser bien pequeño? Chacho, porque es que en escala de milivoltios. Eso es así. En escala de milivoltios. Sí, porque la oscilación tiene que ser pequeña. ¿Sabes por qué? Si fuera muy grande, imaginémonos que le ponemos un pico bien grande. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la señal? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con la señal? ¿Ah? El voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor. ¿Se podrá ir para negativo? El voltaje colector emisor podrá ser mayor de VCC, mayor que la fuente. Está fuerte eso, ¿verdad? Pedirle, ¿cómo es? Peras al horno. Hay un refrán, ¿verdad? Dice, pedirle peras al horno. ¿Pedirle qué? Que sea un peso cuando, ¿verdad? No, pedirle, ¿verdad? Que tú tienes ahí 10 pesos en tu cartera, pedir 100 pesos ahí, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Fíjate, el voltaje de C mayor es ¿quién? Es VCC. ¿Qué va a pasar si tú le pones una señal demasiado grande? Sobrepasa y ¿qué va a hacer por aquí? Se corta. Y nada de esto aparece. ¿Y qué va a pasar acá? Lo mismo. Nada de esto aparece. Y como no pueden haber valores negativos, corta aquí. Esos son los valores de MX. No. Estamos hablando de cuando estemos en AC. Eso va a ser un amplificador de una señal ¿quién? Pequeña, small signal amplifier. Todavía no hemos visto los circuitos. Eso lo veremos del miércoles en adelante, del miércoles por la tarde en adelante. Ya estaremos introduciendo una señal ¿quién? AC. Sí, yo voy a ponerte aquí en la pizarra un voltage divider bias. Y en algún lado le voy a poner una fuente AC. Eso prometido el miércoles. Ok. Pero la amplitud de esa señal AC tiene que ser ¿quién? Tiene que ser pequeña, porque si la señal es muy grande, de acuerdo al DC low line, de acuerdo al punto de qué, al punto de operación, esa onda no puede oscilar mucho. La amplitud tiene que ser ¿qué? Bien poquita, porque si fuera muy grande, ya iba a cortar en VCC y aquí va a cortar en ¿quién? En cero. Oye, y fíjate, suerte que escogí un punto de operación bastante bueno. Porque imagínate que yo hubiera escogido un punto de operación. Vamos a decir que este sea mi punto de operación. Mira. Este sea mi punto de operación. ¿Qué? Por tanto, él puede oscilar de qué manera. Él puede, tiene que ser bien
bien pequeña la señal. Porque, es como tú dices, puede para negativo, pero para positivo no, ¿qué? No va. Y eso es como si bueno, aquí no, aquí más o menos geométricamente puede mucho para positivo, pero para negativo, ¿verdad? No puede. O sea, ¿cuál es el mejor punto de operación? En el medio, ¿verdad? O sea, que el mejor punto de operación, ¿quién es? ¿Quién es el mejor punto de operación? Para amplificadores. Estamos hablando de amplificadores. ¿Tú diste en el medio? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? ¿Es fácil indicar cuál es el medio? Dios mío. Si de aquí hasta aquí en BCC, ¿cuál es el medio? BCC entre 2. Déjame decirlo yo, ¿verdad? Porque si usted no lo dice, lo digo yo. BCC entre 2. Sí. Si en el examen un día BCC es 15 voltios, ¿cuál es el mejor BCE? 7.5, ¿verdad? Ese es el mejor BCE como punto de qué? Como punto de operación para qué? Para amplificadores, ¿sabes? Entonces, ahí en el departamento tenemos mucho la situación, en el departamento de electrónica, que cuando cubrimos transistores, le damos mucho énfasis a amplificadores. Ese es uno de los usos de transistores, amplificadores. ¿Cuál es el otro uso? Yo lo mencioné en el laboratorio y aquí. Switch, interruptores, switches, interruptores. Los interruptores, yo no intento que los interruptores estén en la región activa. La región activa es para los ¿qué? Para los amplificadores, para los interruptores, para los switches. Uno va, si es un switch, uno va. ¿Cuál es este punto? Pero en región, ¿cuál es este punto? En ¿región de qué? Sí, ¿y cuál es la regla? ¿Es saturación ¿Esta es saturación? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es esto? Región activa, esto es región activa. Esto es cutoff. Ay, gracias. ¿Esto es quién? Cutoff. Saturación es por acá. En el medio es región ¿qué? Activa. Es región activa. Los transistores de región activa son para los ¿qué? Para los amplificadores. Si lo que queremos son switches, lo vamos a llevar ¿de qué? ¿Qué es esto? ¿Región de qué? Cutoff ¿a qué? A saturación. Cuando BCE es casi BCC, ¿eso es qué? Cutoff. Cuando BCE es menor de 0.7, bien bajito, casi 0, ¿eso es qué? Saturación. Y los switches tienen que trabajar así. Los interruptores tienen que trabajar así, de cutoff a saturación, Bueno, gente, ya para la próxima vez, pues esto está explicado ya. Y lo que vamos a hacer es poner un circuito, el voltage divider bias, y al voltage divider bias le vamos a poner una fuente que AC también. Ya el voltage divider bias ya tiene un DC. Y nosotros le vamos a poner ahora un ¿qué? Una fuente AC. Se lo veremos la próxima vez. Cuídense.